Amigas y amigos de Pequeño Yo, Juancito, finalmente llegó el día. Sí. Ay, boludo. Llegó este día tan ansiado. Estoy dándole vueltas hace mucho tiempo a este momento. Hoy pensaba que todo esto que vengo sacando los últimos 3 meses, de que prácticamente estuve más tiempo enfermo que sintiéndome bien, es por esto. Es por un poco por este día, un poco por estos días. Digo un poco intentando de buscar disminuir lo que representa para mí este momento de mi vida, que es un momento muy, muy especial, muy particular, que me tiene ansioso, angustiado, movilizado. Ya no encuentro palabras porque creo que las puse todas en el papel y pude ¿cómo decirlo? Revivir probablemente uno de los momentos más difíciles que me tocó atravesar en mi vida y del cual saben pocas personas. Y muchas de las que saben, creo yo que no saben por mí, porque se los conté yo. Saben porque se los contó alguien, algún amigo tal vez, o algún amigo mío, o algún familiar mío. Y otra cosa es contar en primera persona una crisis muy, muy grande que tuve en el año 2017, que yo creo que la pude procesar, la pude elaborar, la pude trabajar, pasar 8 años. Y entiendo que todavía es algo que me moviliza. Y entiendo que por haberlo puesto en un papel o por haberlo trabajado tanto tiempo, no necesariamente me lo tengo que sacar y evadir o escapar. Pero sí es un terreno que me invita a un lugar que por el momento no me es cómodo. De base no me es cómodo, no me es fácil hablar de esto, no me es cercano, sobre todo porque si bien hay mucho de reflexión en lo que hago y mucho de intentar de poner lo que pasa en esta cabecita acá, sacarlo por la boca o escribirlo o bajarlo, este tema me rompió a la mitad. O sea, esto que me pasó fue un antes y un después en mi vida. Y creo que es un antes y un después probablemente en tu mirada hacia mí. Con lo bueno y con lo malo, si es que no estabas al tanto de esto que te voy a compartir en breve, que yo lo vengo de alguna manera disimuladamente tirando, soltando, contando. Pero para ponerlo en concreto, en el año 2017 estuve internado en una clínica psiquiátrica durante 21 días, desde el 7 de noviembre hasta el 29 de noviembre. Si me río es porque todavía me pone nervioso hasta decirlo. Pero bueno, cuando salí de ahí, en ese momento dije, che, yo de esto tengo que hacer algo más, y voy a escribir mi primer libro sobre eso. Esto me lo dije hace 8 años y llegó el día. Escribí Delirante, que es este libro que trabajé los últimos 2 años, que me costó un huevo, que me cuesta todavía asimilarlo, porque es ir a un momento de mi vida súper doloroso y súper difícil. Pero mi astucia, mi inteligencia, que a veces la juzgo y la pongo en un lugar lejano,
actúa por sí sola. Porque más allá de la ansiedad o del miedo que me represente todo esto, me vengo preparando, creo yo, para poder decirlo y para poder hablarlo y para poder expresar de esta manera. Pequeño Yo nació cuando el libro estaba un poco ya casi terminado, con la idea de decir, voy a sacar un libro de algo tan fuerte y tan profundo y no me animo a hablar adelante de un micrófono. Me da vértigo, me da miedo. ¿Por qué primero no voy escalando de a poco? Y hoy llego a compartirte esto en un capítulo número 22, después de haber navegado un montón de circunstancias, después de haber roto un montón de miedos, de desafíos, de hoy estar grabando también con la cámara, que me parece que es un modo y una manera más de llegar a mí y yo de llegar a vos, de expresar algo que me está pasando. Y este capítulo se llama Delirante, como es el nombre del libro, en el cual escribí la previa a la clínica y un poco lo que me pasó esos 21 días en la clínica psiquiátrica. Los médicos me diagnosticaron delirios místicos, delirios de persecución. Hoy, con el diario del lunes, entiendo que lo que tuve fue un brote psicótico. Y esto lo estoy asimilando recién ahora. Realmente acá también me voy a detener a hablar del poder de la narración, de escribir, el poder que tiene, que yo nunca me asumí como que estuve enfermo en ese momento, sino que asumí que había sido una crisis, un momento de mierda, que mis viejos tomaron una decisión por mí, porque no es menor, y ahí viene una parte, no fue una decisión mía internarme, fue una decisión de mi familia, la cual hoy no discuto. Pero sí durante muchos años discutí, sí durante muchos años me dolió, sí pregunté más de una vez, más de 3, más de 4, ¿por qué tomaron esa decisión? Sí, me lo vuelvo a preguntar en el libro, porque en el libro, si bien lo escribí durante estos últimos 2 años, o casualidad, Ramona tiene 2 años, quien me ayudó también a sostenerme en revivir un momento muy difícil, como es que un disyuntor de la cabeza se te apague, o 2, y que tu perspectiva del mundo y de la vida empiece a ser solo de una manera, y que esa manera, por lo menos a mí, me llevó a un estado de supervivencia total, de pensar que me moría, de pensar que me iban a matar, que me iban a hacer algo. Y la pasé realmente muy mal. Ayer que iba a grabar este capítulo y que no pude, o no lo hice, no estaba con la energía para hacerlo, pensaba en que si vos estás arriba de un auto y te vienen 2 leones, vas a acelerar lo más rápido posible para que no entren al auto. Cuando el miedo viene muy fuerte, la tendencia es escaparte. Cuando hay una angustia muy grande, la tendencia es escaparse. Y yo siento que durante mi vida me escapé mucho de mis sentimientos y de un montón de angustias, y la clínica fue el punto final de escaparme. La clínica fue el hasta acá, no te podés escapar más. Así todo me estaba escapando, y me escapé literalmente. Me fui a Chile porque estaba seguro de que acá en Argentina me iban a matar, que alguien me iba a hacer algo. Entonces me fui. Ahí actuó mi familia, me fue a buscar, volvimos para acá, y en esa vuelta tomaron la decisión de internarme de vuelta. Yo no estaba al tanto, lo cual no culpo, no juzgo, pero sí tiene otro tipo de impacto, porque no fue premeditado, no fue algo que conversado. Y acá viene otra parte de la película que está buenísima también. Hay 2 partes que me parece que están muy buenas para compartir y para
trasladar un mensaje, porque hoy tengo como el coraje de poder animarme o la valentía de decir, voy hasta incluso darte un mensaje o dar a alguien que le pueda tal vez llegar a ser útil, que son dos cosas. La primera es que yo profesionalmente estaba en mi mejor momento. Yo había abierto la radio 3 años atrás, había 40 programas que se transmitían por semana. La radio tenía muchísimo movimiento, muchísimo alcance, muchísimo ruido en algún punto, lo cual también me asustó. Lo cual tampoco me fue fácil, porque tenía que con solo 25 años asumir responsabilidades para las cuales no estaba preparado y para las cuales también las sostenía con las ganas de un pibe de 25 años que le estaba yendo bien, pero que también quería tener 25 años para divertirse y romper las pelotas. Pero más allá de eso, creo que es importante destacar la idea de que puede parecer que todo está bien y de repente eso cambia. Es un segundo en el que cambia. Y es muy difícil asimilar una enfermedad de salud mental. Es muy difícil identificar, porque no es una roncha o no es un dolor necesariamente físico y que se ve. Es aún peor, porque lo más duro que tiene es que, o por lo menos que me pasó a mí, es que no lo podía poner en palabras. Al revés, era tal el miedo de que me hagan algo que no podía ponerlo en palabras. Doble desafío, de vuelta, le pongo la cámara que en algunos aspectos no lo venía haciendo así y me distrae. Voy a intentar de obviarla y de no meterme ahí, porque tal vez no me termina de dejar navegar en este bonete de todo lo que quiero como intentar de comunicar en este capítulo, que de vuelta me parece como un quiebre, porque es animarme a exponer algo que también me pone como en un lugar de vamos a sacarle peso a ese lugar en el que me pone, y voy a intentar de hacer ese ejercicio de sacarle peso, ¿no? Pero sí, es más fácil callarse, es más fácil no contar que estuviste en una clínica psiquiátrica. ¿Para qué voy a exponer que estuve en una clínica psiquiátrica? A veces pienso, ¿no? Si alguien quiere, no sé, llamarme para un laburo, o si alguien quiere llamarme para, no sé, charlar, o si alguien me contacta, digo, o a la hora de relacionarme, que ese sea el tema, ¿no? ¿Para qué exponer algo así? Y es una buena pregunta. Yo creo que a mí transformar esa experiencia en un libro, como es esto que va a salir en 10, 15 días, fue lo que me hizo poder ver el problema que tuve, me hizo poder palparlo, me hizo poder revivirlo y también transformarlo en algún modo. Creo que es lo más poderoso que tiene la expresión artística en todos sus modos, ya sea escribiendo o ya sea hablando, que es tal vez la que a mí más no me representa, pero sí la que más ejercité a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, nada, siento que estoy en el primer capítulo de Pequeño Yo, incluso, como me siento con peso, hey, salud para mí, que me estoy animando a compartir esto así más públicamente y por fuera tal vez de mi círculo más chico o de mis amigos, de mi familia, y hacerlo un poco más extenso a quienes vienen
navegando conmigo Pequeño Yo y a quienes me vienen conociendo en los últimos años. Esto fue en el 2017, fueron 21 días. Después de esos 21 días la vida continuó y muy rápidamente, porque de vuelta el ejercicio fue evadirlo, no ponerlo en la mesa, laburarlo, si bien seguía con un psiquiatra por una cuestión de medicación. En la clínica me daban 12 pastillas por día. Nada, siguió hasta el día de hoy y me sigue acompañando hasta el día de hoy. Es algo que me sigue abordando y que me sigue permitiendo tener ciertos límites a la hora de todo lo que hago, en el buen sentido de priorizarme, de cuidarme, de no exponerme justamente a situaciones de alta velocidad que puedan hacer que la cabeza se me vaya a la mierda. Porque también creo que ese otro punto que planteaba antes es que el haber atravesado algo así y haberlo superado, me animo a decir eso, aunque esto es un día a día siempre, me da la posibilidad de hablar desde un lugar no de superación, pero sí de lo que es tener un problema de salud mental heavy, como es un brote psicótico. Y vos dirás, y Tanito, ¿a qué se lo adjudicás? ¿Se lo podés adjudicar a algo? No sé, hago una pregunta en voz alta. Vos me podés hacer las que quieras, ¿eh? Estoy abierto, ya que lo estoy exponiendo al tema, a hablarlo, a escuchar también problemáticas que puedan llegar a tener y a acompañar en todos los sentidos, pero va cambiando. Como primero, que siempre digo lo mismo, adjudicarle las cosas a un solo patrón es casi imposible. Hoy incluso volvía para acá y pensaba, esto pasó cuando yo tenía 25 años. Yo empecé a escabiar y a fumar cuando tenía 14. Fueron 11 años de pegarle duro y parejo al escabio, al cigarro, al porro. En esa época fumaba mucho porro. Mi familia en ese momento se lo adjudicó un poco bastante al faso. Yo no. Al revés, para mí el faso me hizo como poner en la mesa a relucir un montón de limitantes que yo me estaba poniendo a mí mismo, un montón de trabas, me hizo ver emociones, me hizo conocerme desde otro lugar, me hizo incluso casi dejar el alcohol. Después, obvio, ningún extremo creo que es bueno. Y el último punto, si tengo que decir un patrón al que se autoentrevistaba el chavo, ¿viste? Al que se lo estuve adjudicando, fue un poco al descanso. Yo en ese momento laburaba de 6 de la mañana a 2 de la mañana, dormía 4 horas por día, con suerte. No descansaba ni un poco. Y ahí hay algo que también está bueno para charlar, que son estos dos patrones que salieron, ¿no? Que es el hecho de, como estás haciendo algo que te gusta, porque yo estaba haciendo algo que me gustaba, todo vale. Y no es así. No es así para nada, al revés. Es cuando más creo que te tenés que cuidar, limitar, escuchar. Porque esto se puede ir de las manos en 2 minutos. La cosa no se va de las manos. O sea, obvio que la venís cargando. En mi caso yo venía arrastrando de muchos años, pero podría haber pasado en ese momento que la radio estaba de puta madre, o podría haber pasado en un momento en el que la radio estaba como el orto y hubiera sido otro el escenario, la radio o el laburo que yo tenía en ese momento, ¿no? Pero bueno, loco, pensé un montón de cosas, ya casi que ni me las acuerdo. Hoy estuve escribiendo un rato también y navegando un poco este proyecto que me encanta hacer y que quiero ayudarme a mí mismo a hacerlo mejor, y para eso me tengo que organizar, tengo que pensar, tengo que elaborarlo, incorporando cosas que veo que me ayudarían a poder laburarlo un poco mejor. Pero bueno, yo internamente hace un par de años me dije a mí mismo que una vez que termine el libro, se abrían todos los mapas que quería para hacer un montón de nuevas cosas. Y eso está pasando. Ya lo mandamos a imprimir al libro, en 15 días va a estar. De vuelta, Pequeño Yo nace con la idea de decir, che, boludo,
O sea, tengo que empezar a sacar para afuera porque se va a venir algo muy potente, que es este libro, en el que de vuelta cuento la previa a la clínica y lo que fueron los 21 días en la clínica, punto, nada más. Yo creo que el libro pasó por un montón de estadios. Voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecerle con el corazón a Vivi, que fue como la persona que me empujó y que me acompañó durante el año y medio de escritura, me sostuvo, me impulsó, me animó. Siempre era alegría, siempre era: está bárbaro, está buenísimo lo que estás haciendo, qué bueno. Siempre eran palabras de aliento. Y para hablar de algo que yo no podía, porque de vuelta yo salí de la clínica en el 2017 y esto lo empecé a laburar hace 2 años, no podía escribir de esto. Intentaba y me agarraba casi que ataques de pánico, me sofocaba, me chivaban las manos, un poco como ahora, la pasaba mal. Y Vivi hacía que era como, no, aliento, me sostenía, me daba palabras de aliento, me ayudó muchísimo a poder materializar este proyecto y de vuelta a poder, sobre todas las cosas, animarme a revivirlo con ella, a escribir, a bajar, a ponerle voz a un montón de cosas que no pude ponerle en su momento y que no me animé a hacerlo, y ella estando ahí firme. Así que Vivi, gracias, te quiero con el alma. Esto queda registrado para siempre porque nada, hay un libro que hicimos juntos, básicamente, que es una locura. Y por fuera de eso, que no es para nada menor, yo creo que quedó algo que está buenísimo. O sea, me animo a decir que quedó algo que es comestible. Son 120 páginas, es un libro chiquito, creo que para leerlo en 2-3 días. Obvio que no estamos con la lectura hoy en día acá, al alcance de la mano. Está incluso muy difícil leer con todos los estímulos que tenemos por fuera de un libro, pero creo que bueno, se viene el verano, es un mimo también a mí, si lo quieren leer, y nada, es cortito dentro de todo, como que no es algo, viste, una novela larga, que ojalá pudiera, en mi caso, engancharme con una novela larga. Está novelado, fue una de las herramientas que implementamos con Vivi, que ya como nada, me fue ayudando a desarmarlo, y en ese desarmar apareció un personaje que medio que fue el que tomó ahí, lo agarró y pudo meterse de lleno de vuelta en la clínica y escribir sobre lo que le pasaba a mi cabeza. Yo lo que narro en el libro es lo que le pasaba a mi cabeza en ese momento. Y antes de escribirlo pensé en un montón de cosas sobre para qué hacerlo. Y una de las cosas era, bueno, poder sanarme, digamos, poder bajarlo, pero también como motor era poder compartírselo a alguien o que está en una clínica o que está en una crisis o en un momento, bueno, no sé si estando en una crisis yo voy a ser un buen aliado en ese momento, pero nada, animarme a exponer lo que me pasó, y creo que de esta manera tal vez algún otro puede animarse también, inspirar a que alguien también pueda ponerle palabras a una crisis, a un problema de salud mental, a algo que le duele y que lo tiene trabado o bloqueado. Por lo menos esa era la idea, pero después por fuera de eso el libro tiene un poco de todo. Tiene asesinato, es todo verídico, es todo 100% real. Así lo viví yo a ese momento de mi vida, y así lo escribí y así lo compartí. Amigos, amigas de Pequeño Yo, les entrego con el cuore Delirante, este libro que en unos 15 días más o menos va a salir. Seguramente ponga en la descripción de este capítulo, en mis redes sociales, de qué manera pueden adquirirlo. ¿Qué más, boludo? No era tan grave. Dale, chabón, ya está. Tirate alguna bomba, Nada, tiene todo. ¿Qué es que tiene todo? Bueno, de a poco lo iremos desmenuzando juntos. Tengo la idea de hacer un audiolibro, tengo la idea de hacer varios videos al respecto, intentando también de destrabar y de contar más cosas.
De vuelta, tampoco quiero como spoilear, y me cuesta mucho no contar todo o sea, es... En ese sentido, digo, ¿cómo te lo cuento, boludo? A medias. Te cuento todo. Me pasa que cuando charlo del libro con algún amigo, le cuento todo. Y le termino spoileando al final. Pero bueno, a la hora de leerlo creo que es distinto. No sé qué más. Bueno, miedos los compartí, un poco este miedo, ¿no? No sé si es el que dirá, pero sí es ponerme en un lugar que incluso me puse, ¿no? Porque al libro le puse delirante, como diciendo, ahí sí, uno puede pasar por esos momentos en la vida y me parece que está bueno hablarlos, me parece que está bueno. También es una manera de hacerme cargo. Esto, ¿no? Exponerlo de esta manera, a través de un libro, dejarlo. Es mi primer libro, la primera vez que hago algo así. O sea, esto a lo sumo, no sé, en un tiempo se elimina, se borra, pueden pasar 1000 cosas con esto. Ahora el libro queda, ya está. Una vez que lo agarraste, listo. Bueno, en eso estoy como en un proceso de decir, che, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo cuento esto que me pasó? Estuve internado en una clínica psiquiátrica 21 días. ¿Por qué? Ya lo conté, creo, quedó claro, no sé si quedó claro. Bueno, ¿cómo lo comunico? Porque el otro día hablaba con una amiga de esto de cuando hay algo que a uno lo moviliza, como en este caso para mí es un quiebre. O sea, la clínica para mí fue un antes y un después en mi vida. Yo era una persona hipersocial, a partir de eso sigo siendo re social, pero disminuí kilómetros. Era una persona que iba a 500.000 kilómetros por hora y bajé un montón los decibeles. Bueno, fumaba todo el día, fumaba porro, escabeaba. Hoy no hago ninguna de todas esas cosas. Pero bueno, eso no quita, o no es que me pone en otro lugar. O sí, estoy en otro lugar. Tenía 25 años, hoy tengo 33, sin ir muy lejos. Pasaron 8 años. Bueno, creo que es suficiente. De vuelta, seguramente hay un montón de cosas que no esté pudiendo decir o se me estén pasando por alto en este capítulo de Pequeño Yo, denominado Delirante. Número 22. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco, boludo! Y sí, tenía que llegar el 22. Y así fue, amigos. Me volví loco. Se me fue la cabeza. Se me fue la gorra. Chau. ¡Pum! Pero bueno, gracias a eso nació Delirante, que es este libro que va a salir en 15 días. Que te voy a estar compartiendo próximamente, en el cual cuento lo que fue la internación en la clínica psiquiátrica, la previa, el escape, porque me mataban, porque tenía delirios de persecución, porque tenía delirios místicos, porque me buscaba la SWAT, me buscaban los políticos. Ya te iré contando capítulo a capítulo, tal vez en una de esas me animo y voy tirando datita. Me voy soltando y me voy animando a que salga la cosa. Bueno, espero que lo recibas con amor. Fue hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísimo laburo, y creo que un poco desencadena en lo que dije en el capítulo anterior, ¿no? Un proceso 8 años después que me permite darme una palmadita, poder contarte esto, poder ponerlo en un libro, poder darme el alta. Yo a mí mismo, ningún terapeuta me la doy yo al alta. Y bueno, nada, espero, seguramente esté ampliando, ya está, basta, no sé qué más decir, te juro, estoy agotado. Bueno, tiene mucha espiritualidad también el libro, delirios místicos, atención, delirios místicos, delirios de persecución, o sea, muerte y fe, las dos cosas, ahí, la vida, la muerte unidas en Delirante. Un tipo que estaba en el auge de su carrera y la cabeza le hizo ¡boom! A casa, me matan, ¿qué hago? Me voy, me escapo, me tomo un avión, me voy a Chile, vuelvo de Chile, mi familia dice, no, vamos al hospital alemán, este pibe hay que, o sea, alguien que lo vea, un médico, un psiquiatra. La psiquiatra me dice, te tenés que tomar estas 3 pastillas, yo le respondo, no tomo pastillas, y me dice, o las tomás o te las paso por suero, me las tomo, acto seguido, abro los ojos, miro la ventana, rejas,
y estaba en la clínica Dharma, una clínica psiquiátrica. Toda la previa y todo lo que me pasó ahí adentro lo vas a poder conocer a través de este libro que se llama Delirante, el cual trabajé los últimos 2 años. Chau. Gracias por bancar Pequeño Yo, gracias por acompañarme en estos meses de Pequeño Yo. No se termina este podcast, pero nació para poder decirte esto, para poder comunicarte esto. Llegó el día, finalmente. Te quiero y bueno, nada, espero que lo recibas con amor. Fin, chau. No quiero parar porque la pasé como el orto estos últimos 3 meses de no saber cómo comunicar esto. Y no era tan grave, no era tan difícil. Me costó al principio, pero acá estamos, firmes, junto al pueblo y junto a vos. Chao, hasta la concha de la lora. Fin de año. Nos vemos. Chao. Salud con agua 2 veces. Ping.